Eh, Gracias por estar en este semana número 4, espacio abierto de aprendizaje número 4. Estoy muy contento de haber llegado hasta acá con ustedes, hacia la culminación exitosa, espero en la mayoría de los casos, de Textos y Visiones del Mundo, el módulo que nos ocupa a nosotros. Eh, Gracias por su preocupación constante durante estas semanas para entregar lo mejor posible los trabajos y también para mejorar en la serie de retroalimentaciones o comentarios críticos que les hice en algunos casos más conscientes que otros, pero bueno, estoy contento con el resultado visto hasta ahora y con la entrega que ha sido bastante puntual y de manera ordenada, ¿no? Por supuesto siempre puede haber errores en general, pero bueno, en general, bueno, en particular he visto trabajos que han avanzado de manera muy positiva hacia esta parte, ¿no? Todo esto para, digamos, opinar, revisar y cuestionar aquellos textos y que al final la idea de la semana número 4 o del módulo completo es que ustedes se puedan llevar una buena visión y que puedan seguir con un trabajo literario posterior. Esa es la parte que me interesa mucho más de lo que otra cosa, ¿no? Eh, en muchos casos, seguiré insistiendo en el uso de inteligencia artificial. No ha quedado tal vez del todo claro la barrera o la frontera entre copiar un texto de inteligencia artificial y utilizar información de inteligencia artificial. Si bien ustedes se preocupan por escribir correctamente, eh, pues hay una cuestión de uso de la inteligencia artificial que me gustaría tocar también, ¿no? Y voy a buscar, no lo encontraba hace un momento, un material que nos proporcionaron, eh, que me parece muy importante y si no lo encuentro se los pondré como material en, el, en la plataforma, ¿no? Esa es mi prioridad, ¿no? Hay algunas cuestiones que me parece que tal vez no están entendiendo sobre el uso de inteligencia artificial. Nunca es tarde porque a pesar de que estamos en semana 4 pues podemos seguir trabajando lo que resta de la semana y probablemente lo sigan haciendo con otros textos, ¿no? Entonces, sí es importante, repito, que ustedes puedan apreciar el uso de inteligencia artificial y ver cómo se utiliza de una manera correcta y éticamente responsable. En muchos casos no ha sido así. Bueno, arranquemos un poquito con el objetivo. Le doy también la bienvenida y las buenas tardes a Jenny eh, por su presencia en esta sesión número 4, última sesión del módulo, espacio abierto de aprendizaje número 4, el cual, repito, me alegra mucho llegar con ustedes a este punto y saber que eh, ustedes pueden aprovechar muchos de los materiales que les proporciona Prepa en línea CEP y también muchos de los materiales que están, digamos, atentos en general, ¿no? Eh, lo que hablaba en particular es lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestra orden del día será, bueno, saber cuál es el objetivo de nuestro espacio abierto, cuáles son las reglas de comunicación virtual que han privado durante las 3 semanas previas y que van a seguir privando ahora y en sus siguientes módulos, aunque yo no esté con ustedes, cuáles son los temas importantes de la semana. ¿A qué me refiero cuando hablo de proyecto integrador y foro de integración, que son las dos actividades finales del periodo de esta semana? Las actividades de reforzamiento, tengo un par de actividades de reforzamiento que me gustaría repasar con ustedes. Y la despedida, obviamente la cuestión de dudas está de manera constante en general y por eso me interesa mucho explicar el proyecto integrador y demás, ¿no? Comenzamos con las reglas de comunicación virtual, que voy a hacer un resumen a continuación, a verbalizarlo para que no haya ningún inconveniente. Saludar al iniciar cada interacción en cualquiera de los medios de comunicación, mantener el enfoque en temas académicos alineados con los objetivos del servicio educativo, respetar las posturas de los miembros de la comunidad, aun cuando estés de acuerdo con ellas, escribir de manera correcta el nombre o la pronunciación, e incluso en algunos casos preguntarle este aspecto. Mantener un lenguaje claro, breve, durante las participaciones,
escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales, respetar privacidad de la información de la comunidad educativa, ser breve y conciso, y mantenerse siempre enfocado en el mismo tema que se está trabajando, hacer uso responsable de información de acuerdo con los manuales de Prepa en línea CEP. Esto tiene mucho que ver con eh, el uso de inteligencia artificial en particular. Y bueno, el objetivo de nuestra sesión, de nuestro espacio abierto de aprendizaje número 4, es analizar el tema de una obra literaria, o en general se les preguntó eso en la anterior y la mayoría de ustedes no supo localizar el tema en particular, y se nota que se lo preguntaron a la inteligencia artificial, pero bueno, eso ya es otra cuestión. Recuperación de aprendizajes, en especial fondo y forma y textos literarios, que son algo que lo puedo revisar con todo gusto con ustedes. Conocer las características de un análisis y familiarizarse con el análisis proveniente de sus propias reflexiones e ir llenando lo que les parece mucho más adecuado, ¿no? Ese es el objetivo de la sesión del espacio abierto de aprendizaje 4, o sea, y también es el objetivo que ustedes deberían trazarse durante toda la semana, ¿no? Eh, en el caso del foro de integración, ahorita deberían tener 2 participaciones por lo menos, y si no han empezado, creo que es buen momento para hacerlo. También me voy a referir a eso. Voy a detenerme y explicar cada una de las cosas. Puse específicamente las características que debe tener cada una de sus participaciones. Entonces, y he visto que desafortunadamente no están cumpliéndolas, entonces todavía tienen chance de hacerlo nuevamente y tener una calificación alta para cerrar muy bien el módulo 4. Los aprendizajes que espero que se lleven después de esta sesión y en general después del módulo es fortalecer los aprendizajes que, bueno, válgase la redundancia, fortalecer los aprendizajes que adquiriste en en las 3 semanas anteriores del módulo, recuperar aprendizajes para poder realizar el proyecto integrador y el foro de integración, es decir, todo lo que vimos, no va a haber material nuevo, ya no hay material nuevo, pero sí tengo que hacer un par de aclaraciones para aquellos un par de personas me están preguntando sobre el material y quiero ser muy claro después de estos aprendizajes o de revisar estos aprendizajes, ¿no? Los temas que vamos a revisar durante la semana y durante esta sesión en particular son qué es un análisis literario, qué es un tema de literatura y acercarse o familiarizarse con el foro de integración, el cual, repito, debería estar en su segunda participación el día de hoy. Y revisar no solo el caso de Jenny, sino algunas personas también, cuáles son los temas favoritos del módulo que les han tocado durante el módulo. Antes de avanzar sobre esto, quiero hacer una aclaración. Esa aclaración, dejen nada más buscar una cosa. Porque eso es importante para... aquí está. No, este no es. Es que teníamos un manual que me gustaría... aquí está. Espero que este sí sea. Pero está... yo lo había revisado y... sí, ahí está. Listo. Muy bien. Y lo vamos a revisar uno por uno, ¿no? Ya lo tengo ahí. Entonces, les decía que antes de que lo pueda olvidar, me han preguntado algunos de ustedes, estos son los materiales de la semana número 4. Como lo dice ahí, se llama semana de integración. Se llama de integración porque justamente integra lo que han hecho las 3 semanas previas, y a partir de eso, de las 3 semanas previas, ustedes van a escoger cuáles son los aprendizajes, o más bien cuál es el texto o textos que les parecen más relevantes. Después de que hayan hecho eso, van a analizar esos textos literarios y van a hacer una breve reflexión al respecto. Recuerden que este proyecto integrador es uno de los que tienen mayor calificación y por lo tanto son importantes para la aprobación del módulo, que es donde creo que será muy bueno revisar a fondo este aspecto, ¿no? Vemos aquí como por ejemplo lectura, análisis de un textos literarios, fondo y forma. Voy a recuperar un poquito lenguaje literario, ficción y realidad, sentido de la vida, literatura de siglos XIX y XX, literatura en México, lenguas originarias, impacto de la literatura en la sociedad, experiencias estéticas,
literatura en Internet, formas de literatura actuales, oralidad y escritura. Este material es muy importante esta semana. Los más importantes de esta semana son análisis de un texto, fondo y forma y producción de textos. Esos tres, si ustedes no los han revisado, les sugiero que los revisen porque son muy importantes para la semana 4 y en las semanas anteriores. Después, ninguno de estos es un material nuevo porque estos son de la semana 1 y este es de la semana pasada. Entonces, viene acá un cuestionario de resolución de dudas que les puedo pedir que una vez que hayan visto el video o asistido a la sesión, lo pongan antes, pues evidentemente no. Y vienen aquí dos materiales que se llaman cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. Esos les voy a pedir que no le hagan caso porque son materiales que están en un proyecto anterior y ya no tienen ninguna función ni validez dentro de este, ¿no? No se les pide nada sobre hacer historietas y tampoco se les pide nada sobre el uso de software para hacer historietas, ¿no? Lo pueden leer si quieren, si así lo desean, libremente, sin ningún inconveniente, pero ya no hay forma, bueno, pero ya no lo van a... no lo van a utilizar para hacer su proyecto integrador, por lo tanto, me parece una pérdida de tiempo que ustedes lo puedan revisar. En cambio, estos tres, que tal vez yo revise con ustedes, son, como dije, análisis de un texto, es fondo y forma y producción de textos, son lo que nos va a acercar a escribir un texto literario o un análisis también, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo voy a poner, cómo se analiza un texto literario, es un recordatorio. Y como esta semana se trata también de recordatorios, pero también se trata de ejercicios, voy a poner y también déjenme revisar el de fondo y forma, que es muy importante en función del proyecto integrador. Los otros también tendrá que ver con el análisis de un texto poético o de un foro de integración, ¿no? Entonces, antes de pasar eso, no quería dejar de pasar la oportunidad de que ustedes recuerden que no deben hacerle caso a el texto que se llama Cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. No le hagan caso a esos materiales, por favor. Son materiales viejos que, repito, ya no tienen ninguna injerencia en la plataforma de Prepa Línea CEP. Sin embargo, son importantes o siguen siendo importantes. Entonces, pues no le hagan caso, lo pueden revisar, pero no va a ser directamente proporcional a su calificación ni va a tener un impacto positivo o negativo en la misma, ¿no? Aquí se nos muestra un tema muy importante que se ha tratado durante todo el módulo, que es del texto al contexto. Eso del texto al contexto significa que ustedes tienen que distinguir entre contexto del autor y contexto de la obra, y eso va a rebatir o a reflejarse en un análisis. Se les ha insistido mucho durante las semanas anteriores en el concepto de contexto, es decir, qué es un contexto y cómo lo puedo utilizar. Esa es la parte que más me interesa a mí, que ustedes sepan cómo se analiza un texto literario. A partir de ahí vamos a empezar a analizar de manera más puntillosa, pero por lo pronto vamos a ver cómo se analiza un texto para que nos empecemos a familiarizar con un texto literario. Antes de continuar, le voy a pedir a Jenny que me diga si se escucha el texto, el video, para que yo pueda seguir con él. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto. Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades.
Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afecto. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social o económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común. Son consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Muy bien, ahora ya localizamos que en particular, eh, pues el análisis literario es bastante complejo. Sin embargo, se puede reducir, al menos yo lo reduzco, de- a, eh, a este material. Este material va a ser muy importante para la semana número 4 y en general lo es desde la 1, pero en la semana 4, como verán más adelante, vamos a ver cómo se relaciona. Si ustedes observan el video de la sesión 1 o 2, ya no recuerdo con exactitud, se podrán dar cuenta que hicimos un ejercicio en el cual localizamos fondo y forma. Hoy vamos a hacer algo parecido. La semana pasada me parece que fue por lo de la minificción, que tenían que escribir en la actividad integradora número 6. Bueno, revisamos una minificción y ustedes hicieron una serie de avances, ¿no? Lo que me interesa que hagan ahora es, primero, ubicar esto, saber cuál es la diferencia entre fondo y forma. Generalmente yo ubico esto muy fácil para Jenny y todos los que me pueden observar de manera asincrónica a través de la plataforma, bueno, en YouTube posteriormente. Yo puedo observar fácilmente cuando eso no proviene bueno, proviene de inteligencia artificial o bien no proviene de un texto literario, o sea, una reflexión propia. Cuando se les pregunta cuál es el fondo y cuál es la forma, siempre en el fondo me ponen el significado o como el mensaje que quiere dar la historia, y en realidad eso es muy simple, es muy simplista, es reducirlo a algo muy poco. A lo que se trata con el fondo es a distinguir cuáles son los elementos que hacen que una obra literaria nos guste o nos disguste. Puede no gustarnos o disgustarnos, está bien, pero si pretendemos hacer un análisis literario un poco más extenso, entonces tenemos que identificarnos sí o sí con estos elementos que están descritos en la parte izquierda. Cuando dice el fondo, a las ideas, pensamientos, emociones, sí, eso está muy bien que me lo pongan, pero si no profundizan, no tiene mucho sentido que me pongan que el fondo, porque queda mucho superficialmente, no van al fondo, no profundizan, o sea, no analizan. Y esa es la parte que a mí me sorprende. Cuando dicen la forma, se refiere a cómo se ve el texto literario, si es en prosa o si es en verso. Es muy sencillo. Prosa es cuando está escrito a renglón seguido, eh, y verso es cuando está escrito con renglones pequeños llamados versos. Esto lo podemos ver en las canciones. Las canciones y los poemas son verso, y todo el resto de expresiones literarias son prosa, ¿no? Incluido a veces el teatro. Pero en general lo es más los cuentos o las novelas, que son los que les colocan en prepa en línea CEP. Entonces, para empezar con esta distinción entre fondo y forma, vamos ubicándonos hacia eso, que es creo yo, la parte mucho más esencial. Entonces, el que me interesa más es el fondo, porque la forma es muy sencilla, pero el fondo me interesa mucho más. ¿A qué me refiero? El fondo tiene 2, 4, 6, 6 grandes elementos que lo integran, y son conceptos que ustedes deberían aprenderse, al menos de manera superficial. Esos conceptos están explicados en la segunda parte, cuando dice un análisis, lectura detallada, análisis de la lectura e interpretación. Cuando dice interpretaciones, ¿qué significan ese análisis? No basta con comprenderlo, sino para explicarlo. Eso está bien. Cuando dice, por ejemplo, los primeros tres, que son los que vamos a tratar, ahí está.
Cuando dice el argumento, no lo voy a leer, pero cada uno tiene preguntas clave. En los primeros dos al menos tienen preguntas clave que nos van a ayudar a determinar cuáles son. Cuando dice el argumento es qué sucede en la obra. Cuando dice el tema es cuál es la idea central. Cuando dice tema no estoy hablando de plural, estoy hablando de singular. Entonces, tal vez deberían, bueno, en las instrucciones, por ejemplo, de la actividad integradora 5, me parece que es cuando hablaba de la obra de Plauto, de la comedia El Gorgojo. Cuando dice la idea central me ponían 4 ideas, entonces clarísimo que no están revisando instrucciones porque solo les pide una. De hecho, los textos literarios solo tienen un tema. Pueden tener subtemas, sí, pero en general solo tienen un tema. Y es algo que deben considerar, ¿no? Y en la acción, que malinterpretan pensando que son cosas que suceden. Sí, son cosas que suceden, pero las tienen que dividir en 3 aspectos, que es exposición, nudo y desenlace. Esos son los primeros 3 elementos que integran el fondo. El resto de ellos son estos, donde dice tiempo, espacio y personajes. Esos 3 también se pueden determinar a partir de ciertas preguntas. Por ejemplo, el tiempo nos dice es la duración, y se divide, al menos lo dividen aquí, en 2, que sería objetivo cronológico, subjetivo y psicológico. Depende de cuál sea, ustedes tienen que marcarlo. ¿Y cuál es su función? No basta con decirme que es tiempo cronológico, sino me tienen que decir cómo funciona o para qué funciona. La idea es que ustedes me digan para qué está puesto. Si dices, ¿dónde se desarrolla la historia? Pues la historia se desarrolla en un salón de clases. Me tienen que decir para qué está puesto ahí o por qué, cuál es la función. Decir solamente, como lo marca este esquema que además me gusta mucho, cuando dice aquí, en este punto, ay, perdón, estoy buscándolo. Cuando dice análisis de la lectura, el análisis ya implica encontrar dónde está el espacio. Donde dice, si yo digo dónde se desarrolla la obra, ya estoy analizando algo. Si lo encuentro, digo, el espacio es un salón de clases, el espacio es el pensamiento del autor, del personaje. Ya estoy analizando la obra. Ahora necesito interpretarla. Interpretarla es decir, ¿para qué sirve ese espacio? ¿Cuál es la función y cómo está funcionando? Eso sí funciona, eso sí es de manera general, ¿no? Y al final nos van a contrastar con los personajes. Los personajes, estos que están aquí, se dividen en 2, que serían principal, secundario o ambiental. En 3, perdón. Estos 3 tipos de personajes ustedes los tienen que marcar en alguna de las obras que hayamos leído hasta ahora. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esos 6 son 6 conceptos. Bueno, en realidad son 8 conceptos, perdón. Vamos a repasarlos. Lo voy a repasar de manera general. El primer concepto es fondo. El segundo es forma. Ese fondo tiene 6 conceptos adicionales que son argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Ahí tenemos 6 más 2 anteriores, son 8 conceptos. Espero que haya quedado claro sobre eso. Y este es un material, repito, indispensable, muy, muy importante para que ustedes puedan pasar y revisar cuáles son los objetos importantes, ¿no? De esto me voy a vincular con el proyecto integrador. El proyecto integrador, como su nombre lo indica, se concibió así, se llama un viaje en el tiempo. Se concibió así porque les va a permitir a ustedes analizar lo que han hecho en semanas pasadas, ¿no? Me gustaría, Jenny, que ahorita me dijeras un tema y un texto que te haya gustado manejar bien, recuerde manejar bien el fondo y forma, que es lo que estamos viendo, comparar contextos, revisar las preocupaciones y problemas de un texto literario y apreciarlas del mundo actual. Te doy un par de minutos, Jenny, un minuto más o menos, para que me digas, por favor, cuál es tu tema, el tema que te ha gustado. Una cosa es el tema, ya vimos cuál es la diferencia, y que me digas el tema y que me digas el texto, un texto que te haya llamado la atención de todos los que hemos leído hasta ahora. Ahorita, si quieres, te los recuerdo, ¿vale? Doy un momento y ahorita te los puedes escribir.
bases de pizza. No me acuerdo las bases. ¿Mm? No me acuerdo cómo eran. Iba a decir, ¿cómo así? ¿Te llevas por anillo qué? No, no, no. ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya. Listo. Entonces, podemos apreciar, creo que Jenny se salió, pero podemos ir apreciando y quiero que ustedes consideren cuál es el tema, o sea, la idea principal de un texto y cuál es el fondo y forma del mismo, o que vayamos pensándolo. También que me digan cuál es un texto que les ha llamado la atención. Vamos a revisar los textos uno por uno para que se acuerden. Y a partir de eso ustedes trabajen una especie de lluvia de ideas. En la semana 1 tuvimos 3 textos literarios. Tuvimos El huésped, que es un cuento de terror. Tuvimos Los heraldos negros, que es un fragmento de un poema. Y tuvimos El censo, que es una obra corta de Emilio Carballido. Muy divertida además. En la actividad número 2 tuvimos un texto de un cuento de Juan Villoro, de un escritor en Sonora, me parece. El segundo es Nocturno Miedo, que es un poema de Javier Villaurrutia. Ahí llevamos 5 textos potenciales. En la semana número... No, perdón, sí, 2. En la semana número 2 tenemos un cuento de Felisberto Hernández que se llama El Balcón. Y también tenemos varios textos aquí. Un cuento que se llama El fardo de Rubén Darío. Otro cuento que se llama Los conejos blancos de Leonora Carrington. Y 2 materiales literarios. El primero es un video, es un audiovisual, que es un video de una animación sobre la lengua náhuatl que se llama 68, cuando muere una lengua, que está en la página 68 voces, que es un video muy corto. Después tenemos también un son jarocho tradicional que se llama La Bruja, cercano un poco a la lírica popular, es decir, a la poesía. Ahí ya llevamos varios textos, me parece que llevamos 9. Son bastantes textos. Luego en la semana pasada tenemos como primer indicio el de la comedia de El Gorgojo de Plauto, solamente esa. Y en la actividad integrada número 6 tenemos ninguna porque ustedes hicieron la planeación de un microrrelato. Entonces, para ir haciendo un resumen, tenemos 3 de la actividad integradora 1, tenemos 2 de la actividad integradora 2, ahí llevamos 5 textos. Tenemos 6 con El Balcón. Tenemos 7 con Rubén Darío, 8 con Leonora Carrington y tenemos 9 con el audiovisual y 10 con el texto de La Bruja. Tenemos 11 con la comedia El Gorgojo y tenemos 11 textos literarios que ustedes pueden elegir para hacer el proyecto integrador que voy a explicar a continuación, porque es bastante interesante, ¿no? Aquí está. Como lo dije, se llama Un viaje en el tiempo y la idea es que ustedes recuperen, bueno, que identifiques las preocupaciones humanas, pero sobre todo que recuperes aquellos materiales que te hayan gustado y que puedan seguir desarrollándose todos los días y que puedan seguir llevándote a otros universos y a otros, digamos, contextos, ¿no? Ese es lo que me parece a mí que es más interesante. Y aquí dice retomar fondo y forma que acabamos de hacer, identificar problemas en la historia de un texto, comparar el contexto de la obra con el contexto actual, ahí. Y utilizar un procesador de textos. Bueno, es un contraste crítico reflexivo por escrito, se analizan preocupaciones de individuos. Aquí, por pasos, que es lo que me gustaría que comenzáramos el día de hoy, apenas es martes, entonces nos ayuda muchísimo a hacerlo el día de hoy. Primero, elige un texto literario, uno solo, de las actividades integradas de este módulo que más haya llamado tu atención.
Puede ser porque te gustó, porque no lo entendiste, porque te gustaría entenderlo, porque fue muy fácil, porque fue muy difícil, porque te gusta la música, en el caso del son jarocho. Registra la fuente de información y el enlace para consultarlo. Esta fuente de información debe estar también al final, por favor, y el enlace también. Explica en un mínimo de 10 renglones cómo era el mundo en el que se desarrolla el tema o la historia del texto literario y cuáles eran las preocupaciones del ser humano para ese momento relacionadas con las que vivían los involucrados. ¿Sí? Aquí, palabra clave, importante aquí, tema o historia del texto literario y preocupaciones del ser humano en el momento relacionadas con las que vivían los involucrados, ¿sí? Entonces esos dos conceptos importantes son el tema y las preocupaciones de cada uno de los personajes. Tengo que identificar ahí dos conceptos muy básicos que son tema y personajes. Son dos cosas que no puedo olvidar. Después escribe en 8 renglones mínimo. Comparas el tema o la historia del texto que ya te habían pedido previamente con lo que has experimentado según tu contexto. Incluye, o sea, va a ser un análisis identificándote o no con él. ¿Cómo fue que relacionaste tu experiencia con la preocupación que se presenta en la lectura y por qué escogiste esa situación? Y luego al final te piden que hagas una reflexión donde contestes esta pregunta. ¿Qué le sorprendería o llamaría más la atención al conocer la forma en que se resuelven las preocupaciones o problemáticas expuestas en su texto literario? Es como si le hablaras eh, eh, a la persona que escribió el texto. Ninguno está cercano, ninguno está vivo, me parece. Eh, entonces esa es lo que me parece importante que ustedes puedan cuestionarse, ¿no? Entonces, bueno, para recapitular, estamos en un mínimo de 10 renglones en la primera parte, donde vamos a localizar aspectos de este material que se llama fondiforma. Vamos a localizarlos. Ahí está. Después vamos a explicar en 8 renglones tu experiencia con la preocupación de la lectura y por qué escogiste esa situación. Y al final le vamos a preguntar al autor qué le sorprendería o llamaría la atención al conocer la forma en que se resuelven las preocupaciones expuestas en su texto literario. Eso es la forma de ponerse en el lugar y poder contestar algo como si ustedes fueran el autor. Les sugiero que utilicen la información de contexto, ¿no? Que es también una base y un concepto muy importante. Recuerden, por favor, colocar citas textuales o referencias de fuentes, eso es obligatorio. Aquí lo pueden hacer, por ejemplo, pueden citar fondo y forma, el ejemplo que les acabo de recomendar. Por lo menos pueden citar fondo y forma, que es importante. Pueden citar algunos de los materiales que pueden estar disponibles en Prepa en línea CEP desde la semana número 1. Puedo hacer un repaso ahorita si quieren para que lo puntúen, pero es obligatorio colocar citas textuales o paráfrasis y colocar fuentes de referencia. Es muy importante. ¿Qué fuentes de referencia voy a colocar? Por lo menos dos. La lectura que escogí y fondo y forma. Esas son obligatorias. El resto son opcionales, pero esas dos son obligatorias. Ahora, cuando nos dice aquí qué materiales puedo usar, además de fondo y forma, voy a verlo acá. Los acabo de poner, de hecho. ¿Qué materiales puedo utilizar? Voy a utilizar los de la semana 4. Puedo utilizar el que se llama análisis de un texto, textos literarios, la lectura, fondo y forma, lenguaje literario. Puedo utilizar ficción y realidad, impacto de la literatura en la sociedad. Puedo utilizar todo eso, formas de literatura actuales, puedo utilizar todo eso como una fuente de inspiración. Si no lo han leído, es una buena oportunidad para leerlo de primera mano, ¿no? Eso es eso es lo que yo más aprecio, que ustedes puedan revivir y consultar materiales que a lo mejor ya leyeron, pero que ya se les olvidó, o simplemente no habían leído y hacerlo como un nuevo material. Ahí es donde yo creo que está la disposición que ustedes tengan como estudiantes de Prepa en línea C para hacer un buen trabajo, ¿no? Si tienen alguna duda o pregunta, por supuesto, me la pueden hacer. Ahora bien, vamos a pasar al foro de integración que se llama Poesía Digital. Este foro tiene como base que ustedes, o tiene las ideas que están acá. Aquí está. El foro de integración tiene como base, como lo dije, una base muy importante que son ciertos requisitos. Estos requisitos se los he colocado específicamente en la primera de mis participaciones en el foro de integración. Les voy a mostrar dónde están.
si ustedes abren el foro de integración y lo están viendo como yo, se darán cuenta que ahí la primera fue ayer a las 7:10 de la mañana. Yo coloqué una participación específica que fueron los requisitos del foro de integración, sin los cuales perderán muchos puntos. Como dice ahí, todas las participaciones deben elaborar textos individuales entre 5 a 8 renglones, menos de esto se penalizará. En todos los casos deben colocar fuentes de referencia, sean cuidadosos en la escritura y acentuación, respeten reglas en etiqueta en todo momento. Y la sugerencia que yo hago es que la revisen, la copien, la pongan por separado, con sus citas textuales y paráfrasis y su referencia bibliográfica al final. Y después que ya se hayan asegurado de que están todos los requisitos, puedan obviamente recibir retroalimentación positiva a partir de la participación. Es muy importante que comprendan esta parte. Reviso documento, perdón, coloco citas textuales, paráfrasis y fuentes de referencia. Me aseguro que tengo 5 a 8 renglones en cada participación. Reviso las reglas, que cumplan las reglas en etiqueta y las reglas ortográficas y de redacción. Eso ya de entrada, ¿no? También es importante, esto tal vez no lo puse, pero es un requisito también, que es que deben participar en por lo menos 5 días. Si participan en menos de 5 días, como son 5 participaciones, es decir, una diaria, menos de eso se va a ir descontando un punto de manera proporcional. Es decir, si ustedes participan 5 veces en 3 días, su calificación no podrá ser 10, porque no participaron las 5 veces. Si participan 5 veces en un día, esa es la... Si no cumplen estos requisitos, seguramente van a reprobar el foro. Y eso puede determinar su calificación negativa en todo el módulo Prepa en línea CEP. Entonces, por ahí es donde yo integro muchas cosas, ¿no? Eh, suelo... Anteriormente había 2 foros de integración, ahora solamente nos encontramos con uno y por eso es que no hay tiempo para ensayar. Tienen que entrar directamente a cosas que ya han puesto en práctica en semanas previas, como citas textuales, paráfrasis, párrafos, etcétera, ¿no? De esa forma vas a poder evaluar cuáles son las capacidades o las habilidades que fuiste desarrollando y depurando durante las semanas previas o cuáles todavía te falta por lograr en los siguientes módulos. Y estos son básicamente las fuentes de referencia, las citas textuales y la paráfrasis. Es muy importante, repito, no lo puse aquí, pero me parece indispensable que ustedes sean conscientes de que tienen que participar una vez al día. Si lo hicieron 5 participaciones en 5 días distintos, menos de eso se va a penalizar. Entonces, si yo empecé el lunes, voy a terminar el viernes. Si yo empecé el martes, voy a terminar el sábado. Si yo empecé el miércoles, voy a terminar el domingo. Y si yo empecé el jueves, ya no saqué 10. Y el viernes tampoco, y el sábado y domingo mucho menos. Entonces, por favor, respeten esa parte porque de eso determino mi calificación. Si una persona no participó todos los días, si participó son 4 días, ya no puede sacar 10, lo máximo que podría sacar es 8. Y así sucesivamente si no cumplen los requisitos que les estoy pidiendo. Ahora, ¿qué tengo que poner en los requisitos? Tengo que hacer 5 participaciones, aquí están muy bien descritas, y las leo. Lee el siguiente texto que se llama El gemido del águila. Ahorita lo voy a poner para que vean cómo es. El gemido del águila. Y toma nota, revisa el video, aquí viene el video, en donde el autor expresa su texto de... un segundo. En donde el autor expresa, narra cómo creó el poema. Lo creó a partir de un programa, parece digital o artificial, pero es bastante bueno e importante, ¿no? Entonces, podemos, como dije, revisar varios aspectos, mucho material, y después intervenir. La primera aportación, ¿cuál fue tu experiencia estética? Para saber qué es experiencia estética, les recomiendo que vean el video de la sesión anterior o bien el video que se llama experiencia estética, que está en la semana 3 y también en la de la semana pasada. Luego, ¿crees que esta sea una forma de difundir y preservar las lenguas indígenas? Van a enterarse por qué. Ahorita lo reviso. Luego, revisa y retroalimenta a algún compañero. Sigue reglas de la etiqueta y los mismos requisitos que acabo de marcar. Y luego, contesta, ¿los poemas generados por medio de la herramienta del poeta digital se pueden considerar textos literarios? Sí, no y por qué.
justifica tu respuesta, por supuesto. Dice, retroalimenta otra aportación de tus compañeros. Van a retroalimentar 2 veces, pero eso quiere decir que le van a hacer muchas sugerencias. Ahora, ¿qué material voy a revisar? En primera instancia que se llama El gemido del águila. Es un poema. Viene aquí un poema y se explica, bueno, viene en español, primero en zapoteco y luego viene en español, y luego lo pueden consultar aquí, ¿no? La fuente, vean, se está poniendo la fuente. Después tengo que consultar este material, que es donde el autor nos dice en qué se inspiró. No me acuerdo cuánto dura. Dura 7 minutos. Ahorita tal vez no es el momento de colocarlo, pero ahí nos explica cómo, en qué se inspiró o qué estaba pensando, cuáles fueron sus materiales útiles para poder hacer el material que se llama El Poeta Digital. Luego tienen una página que se llama El Poeta Digital, donde nos explica básicamente cómo alcanzó a crear un poema y nos dice la historia más o menos de esto, ¿no? De cómo funciona. Y ahí vamos nosotros buscándolo, de lo del Poeta Digital, y vamos revisándolo, ¿no? Entonces, es un proyecto que ustedes me van a poder decir si eso se puede considerar literatura o no se puede considerar literatura. Y para eso, en lugar de hacerlo a través de un proyecto integrado, perdón, de una actividad integradora, se hace a través de un foro de participación diario. ¿Sí? Esta es la forma en que ustedes van a llenar esto. Los requisitos tanto del foro de integración, perdón, del proyecto integrador como del foro de integración. De esta manera ustedes serán competentes en escritura, lectura, análisis e interpretación de una obra literaria. Para cerrar, tanto con el módulo como con la sesión, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a pedir una asistencia y participación activa en todo momento, ya sea aquí o a través de la plataforma en Prepa en línea CEP o bien un correo electrónico. La idea era hacer un esquema del proyecto integrador, es decir, que ustedes me dijeran cuál es su lectura favorita y cuál es el tema que más les gustó. Dice, práctica de la participación. Los poemas generados por medio de la herramienta del Poeta Digital se puede considerar como textos literarios. Esa es la pregunta final que da nombre al módulo. Sin embargo, aquí me interesa que ustedes puedan cuestionarse de qué textos podría ser su proyecto integrador, cuál es el texto que más les interesó y por qué. ¿Sí? Para eso podríamos hacer o practicar, si hubiera alguien más, podríamos practicar la lluvia de ideas, que es relevante en este punto de nosotros. Para finalizar, eso es lo que les voy a compartir. Te voy a compartir un cuento, tú lo vas a leer y analizar el fondo y forma, ahorita lo voy a poner, y tienes 3 minutos para hacer un análisis, por supuesto obtendrás un puntaje al respecto. Se los pongo y arrancamos. Les voy a dejar 3 minutos, déjenme nada más un poquito más amplio, a ver si se puede. Bueno, listo. Voy a dejar ese video. La minificción es un micro relato como los que le pidieron la semana pasada. Y lo voy a dejar. Lo voy a leer ahorita en voz alta mejor y lo dejo para el análisis. Si bien no hay nadie aquí en este momento, será importante que ustedes puedan hacer este ejercicio para que después puedan aplicarlo en su propio fondo y forma, que es lo que se espera. El cuento se llama Game Over, es del autor Cástulo Aceves. Dice, había jugado toda la noche entera. Se da cuenta de que amanece porque un rayo de sol le quema el cachete. Falta solo un nivel para terminar el videojuego. Sus ojos duelen, sus dedos empiezan a hincharse aferrados al control de 15 botones y 3 palancas de mando. El séptimo ángel de la revelación hace un movimiento inesperado y ataca al protagonista en la pantalla. Pierde su última vida. 15 horas de juego ininterrumpidas para nada. Le sorprende que su madre no lo mandara a dormir. Le extraña no escuchar sonidos en la casa ni en la calle. Se levanta, recorre todas las habitaciones, abre la puerta al exterior. Solo cenizas, edificaciones semidestruidas y una calma que duele en sus sentidos acostumbrados a las multitudes. No queda nadie en el mundo. Vuelve a su cuarto, toma los controles y reinicia la máquina. Este es un cuento en sí mismo, es un micro relato y ustedes deberían considerar el análisis en este aspecto, como dice acá. Argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Aquí están. Ese es lo que esperaría que ustedes hicieran
con el texto literario que les va a tocar analizar en su proyecto integrador y que después de eso pues lo puedan relacionar poco a poco con lo que está pasando y sucediendo en la historia y que lo relacionen con algo que ustedes tienen, ¿no? Eh, para esto, pues bueno, les va a tomar tiempo, tienen que tomar notas, tienen que saber de manera clara qué es fondo y forma, qué es tiempo, espacio y personajes, o sea, todo lo que está relacionado directamente con un análisis. Recuerden también, por favor, lo voy a escribir aquí ahorita en el chat, recuerden que es lectura, análisis, interpretación. Esas son las tres claves para poder entregar una actividad integradora que se corresponda con la rúbrica y con lo que han visto ustedes durante las 3 semanas previas en Prepa en Línea CEP, módulo 4, textos y visiones del mundo. Entonces, para estar seguro, por eso se los volví a colocar. Repito, argumento, tema, acción, tiempo, espacio, personajes. Esas son lo que nosotros podríamos considerar un elemento importante que sea digno de analizarse. Ustedes van a escoger el tema, la acción, la destrucción, la violencia, el amor, los celos, etcétera. Es así se localiza un tema. Sin embargo, ustedes tendrán que analizarlo. Ya vimos cómo se analiza y también ustedes tendrán que interpretarlo. Recuerden, análisis, localizar lo que está ahí, localizar el argumento, el tema y la acción. Eso es análisis. La interpretación es cuando ustedes me dicen cómo está funcionando ese argumento, lo que ustedes encontraron. Ahí es muy importante hacerlo, ¿no? Y así funciona. Así que no se descuiden con esto. Pues nada, con eso estamos terminando la sesión de hoy, Textos y Visiones del Mundo, semana número 4, espacio abierto de aprendizaje número 4, semana 4 de integración. Les agradezco muchísimo que hayan estado durante todo el módulo en estas sesiones y que ustedes puedan, digamos, revisar conmigo los elementos indispensables para llevar a cabo un buen proyecto integrador y llevar a cabo un mejor foro de integración. Estoy a su disposición cuando ustedes así lo prefieran a través de un correo electrónico o un mensajito en la plataforma de manera privada. Muchas gracias por su participación, asistencia y entusiasmo y les deseo que les vaya muy bien tanto en este módulo como en los siguientes y que sea un provechoso proyecto y un provechoso foro de integración. Gracias por acompañarme y que estén muy bien.